Comando Espacial de Estados Unidos asegura que Rusia probó un misil antisatélite de ascenso directo. El Comando Espacial de Estados Unidos dijo en un comunicado que Rusia realizó una prueba de misiles antisatélite de ascenso directo más temprano en el día. El Comando Espacial de los Estados Unidos está al tanto y rastrea la prueba de misiles antisatélite de ascenso directo de Rusia, DASAT, dijo el comunicado. El jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, General John W. Hay Raymond, enfatizó en un comunicado que Washington está preparado para disuadir la agresión y proteger al país y sus aliados de actos hostiles en el espacio. La prueba DASAT de Rusia proporciona otro ejemplo más de que las amenazas a los sistemas espaciales estadounidenses y aliados son reales, serias y crecientes, dijo Raymond. Asimismo, agregó que se trata de una prueba más de la defensa hipócrita de Rusia de las propuestas de control de armas en el espacio ultraterrestre diseñadas para restringir las capacidades de los Estados Unidos, mientras que claramente no tiene la intención de detener sus programas de armas contra el espacio. También se dijo en un comunicado que el sistema de misiles de Rusia es capaz de destruir satélites en órbita terrestre baja, LEO, y que la prueba siguió a las pruebas en órbita de Rusia, que Washington llamó la atención en febrero. Estos satélites, que se comportaron de manera similar a los satélites rusos anteriores que exhibían características de un arma espacial, realizaron maniobras cerca de un satélite del gobierno de los Estados Unidos que se interpretarían como irresponsables y potencialmente amenazantes en cualquier otro dominio. Militares de Estados Unidos ocupan varios campos petroleros en el noreste de Siria. Un convoy militar estadounidense entró en el territorio sirio desde Irak y ocupó las zonas alrededor de varios yacimientos petroleros en el noreste de Siria, comunicó el canal de televisión Al-Akhbariyya. Un convoy de militares estadounidenses de ocupación vino desde Irak a través del ilegal puesto de control fronterizo de Al-Walid y se quedó cerca del yacimiento petrolero Auda en Al-Qataniyah, y los campos de petróleo de Al-Hibsa, informó el canal. El convoy cuenta con 22 vehículos militares, 2 camiones y cobertura aérea, según el medio. A finales de octubre el Pentágono declaró que las fuerzas estadounidenses protegerían los campos de petróleo ubicados en el noreste de Siria del grupo terrorista ISIS, autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países. El 5 de octubre, la agencia de noticias turca Anadolu informó que los militares estadounidenses construyen 2 nuevas bases en la gobernación nororiental siria de Deir ez-Zor, rica en recursos petroleros. También hay datos de que Estados Unidos habría enviado a la región entre 250 y 300 soldados adicionales, vehículos blindados, armas pesadas y municiones. El 1 de noviembre, las tropas estadounidenses reanudaron las misiones de patrulla cerca de los yacimientos petroleros del noreste de Siria, que habían sido suspendidas mientras Turquía llevaba a cabo su operación contra las milicias kurdas en las zonas fronterizas. Rusia prevé reducir el peso del dólar en su mayor fondo soberano para 2020. El Fondo de Bienestar Nacional de Rusia planea disminuir el peso del dólar estadounidense en 2020, aseguró el viceministro de Finanzas del país europeo Vladimir Kolychev. El peso del dólar se reducirá, estamos estudiando otras monedas de reserva, dijo el vicetitular de cartera a la prensa. El alto funcionario precisó que se examinan el yuan chino y otras divisas de la cesta de monedas del Fondo Monetario Internacional. Las autoridades monetarias de Rusia llevan a cabo una estrategia para desdolarizar la economía del país. El primer ministro Dmitry Medvedev atribuyó el plan a la política económica agresiva y a menudo desatinada de Washington. El Fondo de Bienestar Nacional, que forma parte del mecanismo de pensiones a largo plazo, cuenta actualmente con un capital de 7,9 billones de rublos, equivalente a 124.200 millones de dólares, el 45% de ese monto está en moneda estadounidense. El fondo se forma con los excedentes de los ingresos obtenidos por las exportaciones de gas, petróleo y derivados. El jefe de inteligencia rusa debate temas de seguridad con sus homólogos chino e indio. El director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, Sergei Narishkin, debatió en Pekín problemas de seguridad y de lucha contra el terrorismo con los jefes de los servicios similares de China y la India, informó la oficina de prensa del SVR.
En Pekín se celebró la reunión anual de los dirigentes de los servicios de inteligencia de China, la India y Rusia. Se trataron temas de seguridad internacional y regional, los métodos de fortalecimiento de la lucha conjunta contra el terrorismo internacional y diversos aspectos de la cooperación multilateral y bilateral, comunicó. Narishkin tuvo encuentros con altos dirigentes políticos y militares de la República Popular China en el marco de esta visita. El ajedrez de Estados Unidos en América Latina. Una cronología de golpes de Estado. Lo demuestra la historia de la geopolítica internacional. Al haberse posicionado como una potencia mundial, Estados Unidos no ha perdido oportunidades de inmiscuirse en asuntos extranjeros. En el caso de Latinoamérica, desestabilizaciones, intervenciones y golpes de Estado son comúnmente asociados a los intereses de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, las acusaciones de que Estados Unidos ha propiciado desestabilizaciones y cambios de gobiernos en América Latina y el Caribe se volvieron constantes. Para ilustrarlas, el popular historiador y profesor brasileño Jones Manuel preparó una lista con algunos ejemplos. De acuerdo con Manuel, al listado le faltan otros episodios marcantes. Entre los mencionados y alguno más, entiende qué pasó en la región en las últimas décadas. La renuncia forzada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, que fue sugerida por las Fuerzas Armadas, fue aplaudida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien saludó el hecho como un momento significativo y felicitó al pueblo boliviano y a los militares del país. Trump felicitó al pueblo por exigir libertad y a los militares bolivianos por cumplir con su juramento no solo a una persona, sino a la Constitución de Bolivia. Nunca ha estado ausente Estados Unidos, la lógica de injerencia e intromisión ha sido hasta en la propia candidatura de Carlos Mesa, dijo Hugo Siles Alvarado, quien ocupó el cargo similar a un Ministerio del Interior, desde enero del 2015 hasta mayo del 2018 en Bolivia. Siles Alvarado también destacó la reacción que ha tenido Estados Unidos con relación a las primeras percepciones sobre las elecciones, cuando los portavoces de Washington hablaban de inmediato de una posición de segunda vuelta. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, también denunció un golpe de Estado perpetrado por Estados Unidos. Aunque Estados Unidos negó su vinculación con su derrocamiento y la embajada de Washington en el país caribeño condenó el hecho, Zelaya aseguró que la Casa Blanca estuvo detrás. Cuando el entonces presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, abandonó su país, dijo que un grupo de militares estadounidenses había acudido a su residencia en Puerto Príncipe y lo obligó a firmar un documento a través del cual cedía el poder, publicó Telesur. Señaló que lo amenazaron con disparar a la población si se negaba a hacerlo. Los documentos desclasificados en 2006 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, revelaron que Estados Unidos también participó en el golpe de Estado contra Hugo Chávez. En ese entonces, se reveló que grupos opositores al gobierno recibieron financiación estadounidense. Alberto Fujimori realizó un autogolpe de Estado en su país con el respaldo de las Fuerzas Armadas. El mandatario disolvió al Congreso y encarceló a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Según se supo después, desde 1990 Estados Unidos estaba al tanto del futuro golpe, publicó El Comercio. El 20 de diciembre de 1989, más de 20.000 soldados estadounidenses invadieron por tierra, mar y aire el territorio panameño, en una operación que se denominó Causa Justa y que tenía por objetivo capturar a Manuel Antonio Noriega, último militar en dirigir la dictadura que se había instaurado en el país desde 1968. En abril de 2017 el analista internacional Julio Yao reveló la existencia del memorándum secreto sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional, del 8 de abril de 1986, que determinaba la política de Washington contra Panamá y que incluía una campaña de acciones encubiertas para desestabilizar al país centroamericano, acusando a las fuerzas de defensa, particularmente al general Noriega, de tráfico de drogas, publicó Telesur. Nuestro objetivo es desestabilizar el país sin arriesgar nuestra presencia e influencia allí, y al mismo tiempo tener una base legítima para abrogar los tratados Torrijos-Carter, dice el texto del memorándum secreto sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional, del 8 de abril de 1986.
Tras el derrocamiento de Carlos Humberto Romero y la guerra civil que se prolongó por 12 años, se conoció que el gobierno dictador utilizó escuadrones de la muerte creados, entrenados, armados y supervisados por la CIA y fuerzas especiales estadounidenses, publicó la organización Alternet. Es conocido el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras suramericanas, empezando por el golpe de Estado contra el presidente João Goulart en Brasil en 1964, el de Augusto Pinochet contra Salvador Allende en Chile en 1973, el de la Junta Militar Argentina contra Isabel Martínez de Perón en 1976, el de Juan María Bordaberry en Uruguay y más atrás, el golpe de Alfredo Stroessner en Paraguay en 1954. La intervención de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe registra numerosos hechos. Para recordar algunos, el golpe de Estado y asesinato de Maurice Bissot en Granada en 1983, la invasión a República Dominicana en 1963 y el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. La historia no conoce casos de que Estados Unidos se haya retirado de un territorio que estaba dominando. Es poco probable que Estados Unidos retire de Siria a todo su contingente. La historia contemporánea no conoce tales ejemplos, señaló el experto del Centro de Estudios Árabes e Islámicos del Instituto del Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Boris Dolgov. En cuanto a la pregunta de cuándo se irán los estadounidenses, dudo que se vayan. La historia contemporánea no conoce casos de que los estadounidenses se hayan retirado de un territorio que estaban dominando ni que hayan permitido al pueblo local decidir su destino, excepto quizás Vietnam, pero de allí fueron expulsados, por así decirlo, dijo. También recordó que los estadounidenses se apoyan en Siria en sus aliados de diversos grupos islamistas. El experto hizo esta declaración en la ceremonia de presentación del informe Campamento de Rukban. Tragedia de los sirios en la zona de la ocupación estadounidense, preparado por la Fundación Rusa de Estudio de los Problemas de Democracia a partir de los testimonios de los refugiados en Rukban. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que antes había anunciado la intención de retirar todas las tropas estadounidenses de Siria, en octubre pasado declaró que una parte se quedaría para proteger el petróleo contra el grupo ISIS. Probablemente ha llegado la hora para que los kurdos se trasladen a esta región petrolífera, porque necesitan dinero, dijo y propuso organizar que una de las compañías petroleras grandes de Estados Unidos entre allá para hacerlo todo correctamente. Los grupos ilegales armados utilizan sistemas de defensa antiaérea portátil de fabricación de Estados Unidos para atacar a los aviones rusos y sirios en la provincia de Idlib. Los grupos ilegales armados apoyados por Turquía usan misiles portátiles tierra-aire de fabricación estadounidense para derribar los cazas rusos y sirios en el sur de Idlib, informó el jueves una fuente militar siria citada por la agencia oficial de noticias SANA. La fuente consultada precisó que los grupos ilegales armados del Frente al-Nusra han empleado estos misiles durante los últimos combates ocurridos en la ciudad estratégica de Sarakib. Las unidades del ejército sirio están llevando a cabo duros enfrentamientos contra los extremistas en el eje de Sarakib, ubicado en el sureste de Idlib, donde las fuerzas sirias han infligido grandes pérdidas en las filas de los extremistas del Nusra. El día jueves, el primer jefe adjunto del Comité Internacional de la Federación Rusa, Vladimir Yavarov, pidió a Turquía poner fin a sus apoyos a los grupos armados ilegales que obran en Idlib. Turquía no cumple con sus obligaciones de combatir a los extremistas y debido a sus acciones, la gobernación de Idlib se ha convertido en un bastión para los grupos ilegales armados. Estas acciones constituyen una amenaza para la situación no solo en Siria, sino en toda la región, afirmó el funcionario ruso.